Buenos días. La sesión de hoy va a tratar sobre los parámetros del láser Pascal. Cuando manejamos el láser Pascal, nosotros controlamos la potencia, el tamaño del spot y el tiempo de exposición. Por tanto, son parámetros que debemos entender cómo funcionan y qué relación tienen con los efectos que se producen en la retina. Detrás de todo esto hay una ciencia bastante compleja para describir los procesos que suceden. No es el objeto de esta sesión. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es conceptualizar y tratar de explicar con sencillez qué es lo que sucede. Al final, básicamente lo que queremos saber es el daño térmico acumulado que se produce en el tejido de la retina. Como hemos dicho, nosotros podemos controlar la potencia, tiempo de exposición y el tamaño del spot. Pero además otra variable es el tipo de lente que usamos para dar el láser. Con todo esto podemos obtener diferentes resultados. Podemos obtener un buen blanqueamiento, un blanqueamiento insuficiente o en ocasiones un blanqueamiento excesivo o incluso llegar a producir un daño en la retina. En primer lugar, vamos a ver qué es la energía. Es una medida de la capacidad de la luz para inducir cambios al interactuar con la materia. Puede ser un aumento de la temperatura, que en nuestro caso será un efecto deseado, o puede ser una fusión, ablación o corte, que para nosotros serán efectos indeseados. La energía se mide en julios, en honor a este señor. En esta sesión vamos a conceptualizar un julio como una bolita de energía. Y para hacer una analogía, la podremos ver como una especie de gota de agua. La potencia es la tasa a la que se transfiere la energía, es decir, es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Se mide en julios por segundo. Para esta sesión, en bolitas de energía por segundo, se denomina como vatio. En la sesión también pues vamos a hacer la analogía con gotitas de agua por segundo. Esto en realidad es un caudal. Y teniendo en cuenta las propiedades del láser, que es un haz estrecho, invariable mientras se propaga y paralelo en largas distancias, pues se parecería bastante más a este tipo de grifo. Por lo tanto, en nuestra pantalla del láser y con nuestra analogía del grifo, la potencia, los controles de potencia serían esta palanca, la palanca del caudal. Con ello vamos a variar el caudal que sale por aquí, es decir, la velocidad con la que sale el agua. Esto va a mantener una sección circular constante, es decir, si aumentamos o disminuimos el caudal, esto no cambia, lo que cambia es la velocidad a la que sale el agua. Si tenemos una potencia de 100 milivatios, pues para nosotros van a ser 100 bolitas por segundo. De 200, pues 200 por segundo, 300 milivatios, 300 bolitas por segundo. Vemos que cada vez hay más, está aumentando la cantidad de bolitas por segundo, es decir, la velocidad a la que salen. El otro parámetro que podemos modificar es el diámetro del spot. Aquí la analogía la podríamos hacer con este tipo de grifo. Al cambiar el spot es como si estuviésemos actuando sobre estos botones, es decir, vamos a cambiar el tamaño del chorro de agua, pero no va a cambiar la cantidad de agua, no va a cambiar el caudal, porque no hemos tocado la potencia. Va a ser el mismo caudal, la misma potencia, en un área diferente, en una circunferencia diferente. Con un spot de 100, pues si tenemos aquí 300 milivatios, serán 300 bolitas por segundo que salen, que es distribuidas en un círculo de diámetro 100. Si cambiamos el spot a 200, pues estarán distribuidas en un círculo de diámetro 200. Y si cambiamos el spot a 300, estarán distribuidas en un círculo de diámetro 300. Lo que es importante ver aquí es que la circunferencia de diámetro 100 tiene un área, la circunferencia de diámetro 200, es decir, tiene el doble de diámetro, pero tiene 4 veces más área. Por lo tanto, la misma cantidad de energía está distribuida en área 4 veces mayor, es decir, hay una densidad de energía 4 veces menor. Si multiplicamos el diámetro por 3, pasamos de 100 a 300, el área va a ser 3 al cuadrado, es decir, 9 veces mayor respecto a esta. Por lo tanto, esa misma cantidad de energía distribuida en un área 9 veces mayor significa que habrá 9 veces menos densidad de energía, es decir, un 11% de la que había en un diámetro de referencia 100. Esto podemos verlo en esta gráfica. La línea azul representa cómo aumenta el diámetro. Mientras aumenta el diámetro de forma lineal, el área aumenta de forma cuadrática. Por lo tanto, la misma cantidad de energía distribuida en un área que aumenta de forma cuadrática significa que la densidad de energía disminuye también de forma cuadrática. El tiempo de exposición podemos asimilarlo también con nuestra analogía a un grifo, pues el tiempo que permanece abierto. Si está 10 milisegundos abierto o si está 20 milisegundos abierto. Por lo tanto, si está 10 milisegundos, caerá esta cantidad de energía en esta circunferencia. Si está 20 milisegundos, caerá el doble de energía
en la misma circunferencia. Es decir, mientras aumenta la exposición linealmente, también aumenta linealmente la cantidad de energía en esa misma área. Por lo tanto, resumiendo, la potencia sería el caudal de energía, la exposición, el tiempo durante el cual mantenemos el grifo abierto, y el spot sería este botoncito, es el tamaño del chorro, pero que no aumenta el caudal, es el mismo en una sección diferente. También hemos dicho que una variable es el tipo de lente que vamos a emplear. Por lo tanto, si vamos en este camino, si tenemos una lente tipo Area Centralis, esta lente recoge la luz de esta parte de la retina y la saca por aquí para que llegue a nuestra retina. En una Super Quad lo que recoge es la luz de un área mucho más grande, es decir, vemos más campo, pero la envía de igual modo a nuestra retina. Si realizamos el camino contrario, ¿qué significa? Que si por aquí viene un haz del láser de diámetro 100, que lleva un caudal de 200 milivatios, a la salida, como esta lente tiene una magnificación de láser de 0,94, este diámetro de 100 se habrá convertido en diámetro de 94. Pero la potencia sigue siendo la misma, lo que pasa es que está concentrada en un área un poquito más pequeña. Sin embargo, si usamos una Super Quad, este diámetro de 100, como tiene una magnificación de 2, se va a convertir en un diámetro de 200. La potencia obviamente sigue siendo la misma, es el mismo caudal, los mismos julios por segundo, solo que están repartidos en un área mayor. Aquí, para hacernos una idea, he representado a escala diferentes tipos de lentes que usamos habitualmente en la consulta. Esto sería la referencia de un spot de 100 micrómetros. Si usamos una Volt de 3 espejos, tiene una magnificación de 0,94, por lo tanto el área es un poquito más pequeña. Una Whitefield tiene una magnificación de 1,5, el área un poco más grande, 1,5 veces el diámetro respecto a esta. Una Super Quad tiene una magnificación de 2 veces, y si aquí usamos un diámetro de 200 con una Super Quad, pues el área es esta. Entonces, hay que fijarse que el mismo diámetro de 100 con una Super Quad, 2 veces más diámetro, 4 veces más área. Pero si cojo un diámetro de 200, que ya es el doble, con una Super Quad que multiplica por 2, tengo un diámetro 4 veces más grande, pero tengo un área 16 veces mayor respecto a esta de referencia. Siempre es diámetro elevado al cuadrado, el factor multiplicador. Por eso, de todas las lentes, siempre nos dan la magnificación con la que vemos la retina, pero también la magnificación que producen en el haz del láser. La columna de la derecha es la inversa de esta columna. Siguiendo con nuestra analogía, cuando vemos estas imágenes, lo que es importante es saber cuánto ha llovido, durante cuánto tiempo y por unidad de superficie, porque sabiendo estos datos podemos hacernos una idea de si estamos en esta situación, estamos en esta o estamos en esta. Pues aquí sucede lo mismo. Esto no es un desgarro producido por el láser porque no he encontrado esa imagen, pero bueno, para nuestro caso, a efectos de la presentación, esto es un desgarro producido por el láser. Pues para saber si estamos en esta situación, o estamos en esta, o estamos en esta, lo que debemos de saber es cuánta potencia hemos usado, durante cuánto tiempo y en qué superficie, porque en función de todo esto podemos tener mucha energía en una superficie pequeña, una zona equilibrada, o poca energía por unidad de superficie. Es decir, lo que queremos saber al final es cuánta energía hemos depositado por unidad de superficie. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos combinar todos estos parámetros de los que hemos hablado para saber la energía que se ha depositado? Pues bien, esto no es sencillo hacerlo de cabeza, porque hemos visto que la potencia aumenta linealmente, el tiempo de exposición aumenta la energía de forma lineal, y el diámetro lo que hace es disminuir de forma cuadrática la energía por unidad de superficie, ya que el área está aumentando cuadráticamente. Es decir, la energía depositada sería la combinación de estos tres gráficos, que de cabeza no es fácil, pero para eso está el concepto de fluencia. La fluencia en la pantalla del láser está en esta casilla. Es una casilla que habitualmente tenemos en blanco. La fluencia es la potencia multiplicada por el tiempo de exposición y dividida por el área. Se mide en julios por metro cuadrado, es decir, en nuestra presentación, las bolitas de energía que hemos depositado por metro cuadrado, por unidad de superficie, cantidad total de energía aplicada por unidad de superficie. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no nos sale aquí un valor de fluencia? Pues porque no hemos seleccionado las lentes con las que estamos aplicando el láser.
En el momento en que nosotros seleccionamos aquí una lente, aquí nos aparece un valor de fluencia. ¿Por qué es esto? Porque este valor de aquí es el diámetro del láser en el aire, el diámetro del haz que sale de la máquina. Pero nosotros lo que queremos saber es la energía por unidad de superficie, pero superficie de retina. Este área es el spot en la retina. Por lo tanto, debemos decirle a la máquina qué lente estamos utilizando para que conozca cuál es el efecto amplificador o reductor del diámetro del láser en el aire. Es decir, cuando seleccionamos una lente, esto no cambia ningún parámetro del láser, esto no cambia nada de aquí. El haz del láser que sale de la máquina es el mismo. Simplemente esto sirve para que se pueda hacer el cálculo del área del spot en la retina y por lo tanto podamos saber cuál es el valor de la fluencia. Es importante conocer este valor, es uno de los parámetros más importantes para la terapia del láser, es lo que determinará la temperatura intrarretiniana, es decir, no la determina la potencia, que es lo que estamos acostumbrados a fijarnos, lo que la determina es la fluencia, la cantidad de energía por unidad de superficie. Es cierto que al final el valor de fluencia puede ser el que sea, pero nosotros estamos viendo en la retina lo que está sucediendo, es decir, si vemos esta imagen, sabemos que nos estamos quedando cortos, dependiendo de lo que estemos buscando. Si vemos esta imagen, pues probablemente es un buen blanqueamiento. Y si vemos esta imagen, nos estamos pasando. Y esto lo vemos, independientemente del valor de fluencia. Pero la pregunta que os lanzo es, ¿para pasar de aquí a aquí es necesario hacer muchos cambios? ¿Es fácil o es difícil pasar de aquí a aquí? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tengo esta configuración, 200 milivatios, un tiempo de 10 milisegundos y un spot de 200. Y cojo una Super Quad. Y oye, no me blanquea y por lo que sea, pues no estoy a gusto con la Super Quad y decido cambiar a una de 3 espejos. He cambiado de lente y además al mismo tiempo, pues digo, voy a cambiar la exposición, la subo y cambio el spot, lo bajo. Fijaros que simplemente lo que he hecho es cambiar de lente y he pulsado dos botones, este y este, una sola pulsación. Tampoco he estado haciendo muchos cambios, es una cosa que puede pasar de una forma bastante sencilla. Pues bien, si nos fijamos, si pongo la lente que estoy usando, aquí estamos dando una fluencia de 1,6 julios por centímetro cuadrado. Mientras que aquí seleccionamos la lente, estamos dando 57,6 julios por centímetro cuadrado. Para que nos hagamos una idea visual, vamos a pensar que esto es un centímetro cuadrado. Pues bien, aquí se está depositando 1,6 bolitas de energía y aquí se están depositando 57,6. Veis que el cambio ha sido bastante grande, solo con cambiar de lente y pulsar dos botones. Estoy poniendo 36,2 veces más energía por centímetro cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Si veis esta pantalla, tampoco tiene parámetros llamativamente anormales, 100, 10, 200. Si veis esta, bueno, cambia de 100 a 400, pero 400 tampoco es una potencia llamativamente alta. Se pueden dar potencias mucho mayores, pero si miramos los valores de fluencia, aquí tenemos 0,8 y aquí tenemos 115. Es decir, estamos dando 144 veces más energía aquí. Fijaros también que aquí es una Super Quad y aquí es una de 3 espejos. El láser, por lo que he leído en el manual, tiene este rango de funcionamiento. Puede dar una potencia mínima de 30 milivatios, máxima de 2000, un tiempo de exposición mínimo de 10 milisegundos, máximo de 1000 milisegundos y un spot de 60 a 400. Es verdad que no he comprobado si se pueden combinar estos parámetros como uno quiera, pero en el caso de que así sea, se puede llegar a esta combinación 30, 10, 400 y una Super Quad, lo cual daría una fluencia de 0,06, es decir, estaría produciendo este efecto. Pero también se podría poner esta combinación, repito, no sé si la propia máquina deja ponerla, pero bueno, son valores a los que independientemente se puede llegar. Entonces, con esta combinación da una fluencia de 80.000, es decir, estaríamos en este caso. Por lo tanto, está bien tener siempre ahí de reojo la fluencia y fijarse en ella. Una buena pregunta sería, ¿hay un valor fijo de fluencia que debamos saber? Pues bien, como hemos visto al principio, todo esto es bastante complejo y no hay un valor de fluencia concreto que produzca un efecto determinado, entendiendo este como un grado de blanqueamiento. Bueno, pues lo siento. Pero esto nos lleva a hablar del efecto de confinamiento. Es un efecto en el cual el tamaño del spot y el tiempo de exposición van a influir en la fluencia, haciendo que haya más o menos eficiencia.
Vamos a ver cómo influye el tamaño del spot. Repito, todo esto es muy conceptual. Luego las matemáticas que hay detrás, la realidad es un poco distinta, sobre todo porque la materia es continua, hay diferentes capas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es para hacernos una idea y que podamos llevar esta idea en la cabeza de lo que pasa. Imaginamos que vamos a depositar aquí estas bolitas de energía. Pues bien, esta de aquí, del centro, está rodeada por otras bolitas de energía. Podríamos decir que está confinada. Por lo tanto, todo el calor se va a quedar aquí almacenado. Estas bolitas están igualmente rodeadas, por lo tanto el calor también se va a quedar aquí abajo. Sin embargo, esta bolita de aquí está rodeada por aquí, pero por aquí no tiene nada. Es decir, por aquí va a difundir el calor, va a perder energía hacia esta zona. Por lo tanto, va a ser menos efectiva. Lo mismo sucede con todas estas. Por lo tanto, tenemos este anillo en el cual ha difundido el calor y se ha alcanzado menos temperatura. Si tenemos un spot mucho mayor, esta funcionará igual, todas estas están confinadas, funcionarán igual, y tendremos igualmente la zona perimetral en la cual hay pérdidas, por lo tanto se alcanza menos temperatura y va a haber un menor efecto. Entonces, el área en la cual se ha alcanzado una buena temperatura porque la energía estaba confinada es el área de un círculo. El área de un círculo es una función del diámetro al cuadrado. Sin embargo, las pérdidas se han producido en el perímetro, en una circunferencia. Una circunferencia es una función del diámetro. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la proporción del área que ha funcionado bien respecto a la zona de pérdidas, podríamos decir que el área efectiva respecto a las pérdidas es una función del diámetro, es la división, la función del diámetro al cuadrado entre la función del diámetro. Repito, todo esto es muy conceptual, simplemente para hacernos una idea. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que cuando aumenta el diámetro, aumenta el área efectiva. Vamos a verlo en un ejemplo extremo, que es más fácil de entender. Si el diámetro es muy pequeño, el área efectiva va a ser muy pequeña. Imaginemos que simplemente tenemos este spot tan pequeñito, esta bolita de energía, van a ser todo pérdidas realmente. Aquí he representado pues las pérdidas de energía por unidad de área en función del diámetro. Por lo tanto, imaginemos que yo pongo un valor de fluencia fijo y tengo un spot de 100 con una de 3 espejos. Y aquí tengo un spot de 200 con una super quad. El spot en la retina aquí va a ser de este tamaño y aquí va a ser de este tamaño. Es decir, un spot pequeñito va a tener muchas pérdidas. Por lo tanto, como la cantidad de energía depositada por unidad de superficie es fija y va a haber muchas pérdidas, el blanqueamiento va a ser poco. Sin embargo, aquí, con un spot grande, las pérdidas van a ser pequeñas y el blanqueamiento va a ser mejor. Veamos la otra cara de la moneda. Lo que nosotros normalmente vamos a hacer, vamos a elegir el spot que queramos y lo que queremos es conseguir un mismo nivel de blanqueamiento. ¿Qué significa? Aquí, spot pequeño, muchas pérdidas, voy a necesitar una afluencia mayor que aquí, en el cual tengo un spot más grande y por lo tanto menos pérdidas. Hasta ahora hemos visto las pérdidas que hay en la zona perimetral, pero si visualizamos la zona del láser como esta especie de disco, pues ¿qué sucede? Que también va a haber pérdidas de calor por la parte superior e inferior. Esta banda de aquí sería esta, entonces van a haber pérdidas por arriba y por abajo, que aquí vemos aquí dibujadas. Se va a transmitir el calor hacia capas más externas y capas más internas de la retina. ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos estas bolitas de energía, van a caer al epitelio pigmentario de la retina y entonces se va a difundir, se va a calentar esta zona. Cuando caen las siguientes, caen al mismo sitio, EPR, y se sigue produciendo difusión de calor hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si tengo una afluencia fija? Si tengo una afluencia fija y un tiempo de exposición de 10, pongamos que aquí tengo una potencia de 200. Si aquí tengo una exposición de 20, pues aquí voy a tener una potencia de 100. ¿Por qué? Porque la afluencia es fija. Por lo tanto, si no cambio el spot, este número por este, 200 por 10, 2000, ha de ser el mismo que este por este, 20 por 100, 2000. ¿Qué significa esto? Que aunque el tiempo es más corto, la velocidad a la cual se transmite la energía es mayor, la potencia es mayor. La potencia era unidad de energía dividido por unidad de tiempo. Entonces, cuando la velocidad es mayor, caen las bolitas, se difunde calor, caen, difunde, cae, difunde, pero hay poco tiempo para que el calor difunda hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, cuando la velocidad es menor, entre que caen unas y las otras, hay más tiempo
para que difunda el calor. Por lo tanto, se produce una mayor difusión hacia capas externas e internas. Es decir, en esta capa del EPR se alcanzaría una menor temperatura respecto a esta situación porque ha difundido calor que llegará a capas más altas y más bajas. Hay que tener cuidado porque si el calor difunde mucho, sobre todo hacia coroides, aquí hay nociceptores y es cuando el paciente empieza a notar dolor. Aunque esto es más propio de tiempos de exposición más largos, tiempos de 100 milisegundos, 200 milisegundos, que se daban en los láseres antiguos. Aunque con el Pascal podemos poner ese tiempo si por algún motivo queremos. Entonces, fluencia fija, diferentes tiempos de exposición. Tiempo corto, mejor confinamiento, no da tiempo a que se produzcan pérdidas, buen blanqueamiento. Tiempo largo, da tiempo a que se produzcan pérdidas, menor blanqueamiento. Lo mismo de antes, la otra cara de la moneda, no fijamos la fluencia, sino que tenemos un spot y queremos un nivel de blanqueamiento. Por lo que sea, usamos diferentes tiempos de exposición. Con un tiempo de exposición más corto, mayor eficiencia, por lo tanto necesitaremos menos fluencia que con un tiempo de exposición más largo. Esta es una imagen de un artículo en la cual aquí en esta escala está la duración del pulso y aquí la potencia. Como decían el tamaño del spot que usaban y la lente empleada, pues he calculado la fluencia y la he puesto en esta tabla. Entonces nos podemos fijar dos valores de fluencia iguales, se corresponden con estas dos marcas del láser. Menor tiempo, como hemos dicho, más eficiencia, mejor marca de láser. Aquí vemos otros tres valores con la misma fluencia, que serían estos. Vemos lo mismo. Cuanto más corto es el tiempo, mejor es la marca. Hay menos pérdidas. Entonces, si cuanto más corto es el tiempo, menos pérdidas de calor, ¿por qué no usamos siempre un tiempo muy corto? Pues bien, vamos a ver un ejemplo muy tonto. Cojamos una célula y le aplicamos una determinada cantidad de energía en un tiempo muy corto. ¿Qué sucede? Pues puede suceder esto. Si la aplicamos en un tiempo moderado, podemos conseguir el efecto que queremos, y si la aplicamos en un tiempo muy largo, pues bueno, pues puede pasar esto, que no es lo que queremos. Pues aquí es parecido. En función de la duración del tiempo de exposición y la cantidad de energía, tenemos una zona de daño, una zona de tratamiento y una zona subterapéutica. Imaginemos que cogemos un determinado nivel de energía, pues lo que vamos a tener es un tiempo por debajo del cual, si aplicamos esa energía en ese corto periodo de tiempo, tendremos daño. Si la aplicamos en un tiempo más largo no va a pasar nada y hay un tiempo durante el cual aplicar esa energía pues va a producir un efecto. Pero nosotros no cogemos la energía y luego fijamos el tiempo, sino lo que hacemos es ponemos el tiempo, ponemos 20 milisegundos, entonces tenemos una zona en la cual vamos subiendo la potencia, aumentando la energía, estamos en una zona subterapéutica, luego empezamos a alcanzar el efecto terapéutico y luego si nos pasamos pues producimos daño. Si elegimos un tiempo de 10 milisegundos tenemos lo mismo, la única cosa que me gustaría que vieseis es que aquí si dibujo esta línea un poco a la mitad, en el tiempo de 20 milisegundos y aquí en el tiempo de 10 milisegundos, efectivamente la energía que queda aquí en el tiempo de 10 milisegundos es inferior a la necesaria en un tiempo de 20 milisegundos, lo que hemos estado hablando. Esto nos lleva a explicar lo que es la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es la potencia mínima para producir una rotura en la retina respecto a la potencia para producir una lesión leve. Es decir, la ventana terapéutica es esta flechita de aquí verde. ¿Qué es lo que sucede? Que cuanto mayor es el tiempo de exposición, mayor es la ventana terapéutica. Sin embargo, a mayor tiempo de exposición podemos producir más dolor en el paciente, podemos producir cicatrices mayores porque, como hemos visto antes, hay una mayor difusión del calor hacia las capas superiores e inferiores. Y también si vamos a tiempos ya mucho más largos, pues hay mayor riesgo o dificultad para emplear un patrón, porque si vamos a dar 20 puntos a 100 milisegundos, pues esto serían 2 segundos, es un tiempo en el cual el paciente puede mover el ojo y podemos dar láser donde no queramos. Sin embargo, si el tiempo es menor, como hemos dicho, la eficiencia es mejor, pero cada vez nos acercamos más al riesgo de producir daño en la retina. Por lo tanto, hay una zona en la cual hay un buen compromiso entre la eficiencia y la seguridad. Una pregunta que he escuchado en más de una ocasión, me han dicho, cuando usas un patrón, ¿la potencia se reparte entre los puntos? Es decir, lo que me han preguntado es, si tengo esta pantalla y tengo aquí puestos 800 milivatios, ¿el láser va a dar un punto de 200, otro de 200, otro de 200 y otro de 200? Pues rotundamente no, esto no tiene ningún sentido, esto no es así. Si tengo un patrón, el láser lo que va a hacer, primero va a dar un punto con esta configuración, luego dará otro punto alrededor con esta configuración, luego otro con esta configuración y luego otro con esta configuración hasta completar el patrón que le he marcado. Es decir,
estos 4 puntos es exactamente lo mismo que este, solo que al poner 4 o 10 o 20, pues va recorriendo el patrón, lo va dibujando, pero lo que no sucede desde luego es que reparte la energía entre los 4 puntos. Hace uno, hace otro, otro, otro. Otra pregunta, ¿cuál sería un valor de referencia de la afluencia? Pues bueno, para responder a esta pregunta, lo primero que habría que ver es un valor de referencia de la afluencia, ¿para qué? Es decir, para una panfotocoagulación o para un desgarro, por poner algunos ejemplos sencillos. Pues bueno, en una panfotocoagulación lo que queremos es un efecto térmico. Queremos hacer una fotocoagulación y esto no consiste en destruir la retina. Esto consiste en producir un calentamiento que va a hacer que se den una serie de procesos, múltiples procesos, que van a remodelar un poco la bioquímica, ¿no? También la estructura de la retina, y al final tratando de disminuir la isquemia. Sin embargo, cuando estamos ante un desgarro, lo que queremos hacer es una cicatriz, producir un sellado. Por lo tanto, en la panfoto, la zona objetivo del láser es el epitelio primario de la retina, pero sin destruir las células. Queremos producir unas lesiones delimitadas y separadas. Hay que evitar producirle un escotoma al paciente. Nos servirá una lesión grisácea. De hecho, la tendencia ahora en los láseres, lo que se está viendo es que es suficiente una lesión subumbral, una lesión subvisible. Ya hay láseres que son capaces de dar un láser en patrón produciendo lesiones subvisibles. Sin embargo, en caso de desgarro, lo que queremos es producir una cicatriz de adhesión. Por lo tanto, el objetivo es afectar a varias capas de la retina, producir quemaduras confluentes con la finalidad de sellar esa zona. Y lo que necesitaremos es producir una lesión blanca bien visible. Por lo tanto, aquí necesitamos un buen confinamiento de la energía, vamos a necesitar un tiempo de exposición pequeño, un spot grande, todo lo que hemos visto, exposición pequeña, la energía no difunde, el calor no difunde hacia capas superiores e inferiores. El spot grande hay poca difusión perimetral y necesitaremos una afluencia baja porque no queremos producir un aumento de temperatura demasiado elevado. Sin embargo, aquí lo que queremos es que la energía difunda bien. Queremos que difunda hacia arriba y hacia abajo para que alcance varias capas. Por lo tanto, exposiciones pues más altas. Spots un poco más pequeños, lo mismo, para que la energía difunda perimetralmente, siempre buscando ese efecto de producir lesiones confluentes, el efecto de sellado. Y vamos a necesitar pues una afluencia mayor. Si esto lo hacemos bien, a los 6 meses aquí debería haber una contracción más o menos de un 50% de la lesión. Se ha visto que puede haber una repoblación del EPR y un relleno de fotorreceptores. Sin embargo, aquí a largo medio plazo lo que queremos que permanezca es un cierto nivel de carbonización, una hiperpigmentación, una hipertrofia de las cicatrices. Entonces vamos a ver algunos estudios. En este primer estudio vemos aquí fluencia 29, 30, 60, 113. Este estudio lo que quiero que nos fijemos es que esta fluencia tan alta es para un desgarro. Las otras son para panfoto. No son valores de referencia realmente porque son duraciones bastante más altas de lo que estamos usando ahora. Es un estudio 2006-2008, pero sí me sirve para que os fijéis en la diferencia entre la cantidad de energía que depositamos en un desgarro y en una panfoto. En este estudio podemos ver aquí un tamaño del spot grande, una panfoto, y fluencias de 7, 6, 4, 8, 12. Aquí ya se disparan los valores porque estamos usando un spot muy pequeño para una panfoto. Pero quiero que nos fijemos también en que aquí una fluencia de 7 se está dando una potencia de 467. Y aquí una fluencia mucho mayor se está alcanzando con una potencia de 215. Es decir, tenemos que tener esto siempre en cuenta. Fluencia es una cosa, potencia es otra cosa. Y aunque están relacionadas, no es una relación directa, como llevamos viendo toda la sesión. Potencia, el caudal de energía, julios por segundo, fluencia, la energía por unidad de superficie que deposito en la retina. Una fluencia de 7, suficiente aquí, pero como es un spot grande, se está usando una potencia de 460. Aquí se está depositando mucha energía por unidad de superficie, mucha, pero sin embargo la potencia no es grande. Lo que pasa es que, claro, estamos en un spot pequeño. Aquí otro estudio, duración del pulso 20 milisegundos, fluencias 6 hasta 7. Lo que quería que viésemos aquí es lo que hemos comentado antes, un tiempo pequeño, 20 milisegundos, un spot de 400, al cabo de 6 meses se ha reducido a la mitad, 195. Mientras que con pulsos grandes, spots de 470, sigue teniendo un tamaño de 470, 520, 510, es decir, no han cambiado de tamaño.
En este estudio podemos ver aquí valores de fluencia 4,8, 6,4 y aquí valores un poco más altos, 15, 19. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí esto es una panfoto, tamaño del spot 400, mientras que estos valores corresponden a láser focal en el polo posterior, en el que se están usando tamaños del spot más pequeño. Lo que, bueno, también hay una duración diferente, pero bueno, lo que hemos visto. Tamaños de spot más pequeños, se pierde eficiencia, fluencias mayores. Aquí en este estudio vemos fluencias 12, 13, 12, tamaños del spot más grandes, de hecho bastante más grandes, 400 con una super quad, que se quedan 800, fluencias de 5. Pero lo que vemos aquí es que, ¿cuál es el rango de potencias? Pues de 100 a 1000. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a decir 600 como ya un valor muy alto. Pues bueno, aquí se están usando 900. Aquí mínimo 400, máximo 1800, 2000. Es decir, no pasa nada por poner una potencia de 1000 o de 1500. Hay que controlar la fluencia, cuál es la energía real que estamos depositando por unidad de superficie. Otro estudio, en este he calculado las fluencias y las he ordenado de menor a mayor con una escala de colores. Fluencias en torno a 10, duración 20 milisegundos. Aumenta el tiempo de exposición a 30, automáticamente aumenta la fluencia. ¿Por qué? Lo que hemos estado viendo, pérdidas de calor en capas externas e internas. Claves finales. La potencia del láser no es una cantidad discreta de energía. La potencia es un caudal, es una cantidad de energía por unidad de tiempo. La exposición, en nuestra analogía, es el tiempo durante el cual mantengo el grifo abierto. El spot es el área en la que reparto la energía dada. No cambia la potencia es el caudal, simplemente lo que cambia es el área en la que se está repartiendo ese caudal. Fluencia, importantísimo, es la cantidad de energía total que deposito por unidad de superficie. Depende de la potencia, de la exposición y del spot, pero del spot real en la retina. No es el tamaño del haz que sale del láser, sino del spot en la retina. Por lo tanto, es imprescindible indicarle a la máquina la lente que estamos usando. No hay un valor concreto de fluencia, es variable. Su efectividad pues depende del tamaño del spot y del tiempo de exposición. Lo que hemos dicho, el láser patrón en cada punto es independiente, no se reparte la potencia entre los puntos. Hemos visto la ventana terapéutica, que a mayor tiempo de exposición aumenta el tamaño de la ventana terapéutica, pero se pierde eficiencia. Láser para panfoto, buscamos un efecto térmico, producir una lesión grisácea o menos. Queremos un efecto de confinamiento. Para ello necesitamos spots grandes, tiempos de exposición bajos. Esto nos llevará a subir la potencia, pero lo que vamos a mantener es una fluencia baja. Láser para desgarro. Queremos producir una cicatriz, una lesión blanca. Queremos que haya difusión de la energía, difusión hacia capas externas, internas y difusión perimetral. Por lo tanto, disminuimos el spot, aumentamos el tiempo de exposición y vamos a necesitar fluencias grandes. Esto de aquí, cogerlo entre comillas, no está escrito en ningún sitio, pero de todos los artículos que he visto y los pantallazos que os he puesto, pues al final vemos que la fluencia para una panfoto pues puede oscilar entre 6 y 20 julios por centímetro cuadrado. Mientras que, como he dicho, pues para un desgarro vamos a necesitar valores mayores. Probablemente pues de 20 a 60 pueda ser un intervalo habitual. Ya finalmente, WYSIWYG, what you see is what you get. Es decir, lo que ves es lo que hay. Si yo en la retina veo que estoy blanqueando bien, eso es lo que hay. Si no blanquea, no blanquea. Y si me he pasado, me he pasado. Pero es verdad que yo creo que no está de más tener un ojo puesto en el valor de la fluencia. Tan sencillo como seleccionar el tipo de lente que estamos usando. ¿Por qué? Porque si veo una lesión blanquecina, pues sé lo que hay. Pero si no blanquea, pues puedo saber lo lejos o cerca que estoy de un valor adecuado. Y si blanquea mucho o ya veo algo raro, pues también lo voy a ver aquí. O si de entrada pongo una configuración y me sale una fluencia de 100, pues ojo, igual vamos a bajar y vamos a ir de no blanquear a empezar a ver un blanqueamiento. No vamos a empezar con una fluencia altísima. Y como hemos visto, no es difícil configurar esto para empezar con una fluencia muy alta. Entonces creo que no está de más tener esta casilla aquí y echarle un ojo antes de empezar a dar el láser. Pues eso es todo. Muchas gracias por la atención.